Ahora sí, señoras y señores, en el marco de esta jornada regional de cannabis medicinal, veterinaria y cáñamo industrial, organizada por la Agencia Comodoro Conocimiento y por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, presentamos el bloque 3 aquí en el auditorio, Salud Pública en este caso, Mesa de Salud Humana y Mesa Veterinaria. Un bloque que se va a enfocar en la aplicación clínica del cannabis y su integración en el sistema de salud, abordando protocolos terapéuticos y criterios de indicación para distintas patologías. También va a incluir la salud veterinaria, analizando los usos clínicos en animales, sus limitaciones y la necesidad de generar evidencia específica. A través de casos clínicos e intercambio interdisciplinario, se van a debatir los desafíos operativos y regulatorios vinculados al acceso y a la implementación del cannabis medicinal en los esquemas de salud vigentes. Vamos a presentar al panel integrado por el doctor Marcelo Morante, ex vicepresidente de la Agencia Regulatoria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial del Ministerio de Economía, a la veterinaria Fiorella Gianbartolomei de la Asociación de Veterinarios Canábicos, aplauso también para ella, a Maite Muñoz, que es directora del Hospital Alvear en Comodoro Rivadavia, también un aplauso fuerte para Maite. A la doctora Natalia Taratuto, neuróloga infantil, especialista en endocannabinología. Y al veterinario José Ignacio Mazabo de la Asociación de Veterinarios Canábicos, también un aplauso para él. Y aplaudimos, por supuesto, al moderador de este panel, que es el doctor Alexis Aguirre, especialista en ortopedia y traumatología, fundador de Cameco Club y miembro de ADECAN. Presentado entonces el bloque, a partir de este momento, todo suyo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. En realidad no soy Maite Muñoz, yo soy Silvana Pesci, yo soy médica y soy, aparte de médica y terapista, yo soy directora médica asociada del hospital. Maite pide disculpas por no haber podido estar porque, bueno, lamentablemente estaba abocada a otras situaciones del hospital. Y bueno, nosotros fuimos en realidad convocados desde el Hospital Alvear para ser parte de esta mesa, un poco para apertura del bloque, lo cual para nosotros es un honor poder estar acá y poder acompañar de la forma que podamos desde la salud pública. Yo como médica igualmente en el uso del cannabis, bueno, la verdad que estuve como oyente en las charlas anteriores y me parece muy enriquecedor poder promover estas jornadas de actualización, ¿no? de poder, algo que por ahí parece que viene hace muchos años, pero es bastante nuevo, incluso yo como médica, ¿no? o para la gente, me pasa con muchísimos pacientes, ¿no? Tener que poder implementar esto y la falta de regulación en algunas cosas, la falta de conocimiento, también es importante para todos saber, por ahí, como un resumen de esta situación, entender que el cannabis hoy tiene algunas indicaciones puntuales y también que tiene interacciones con otros medicamentos y eso es fundamental entenderlo, por lo menos para lo que me toca a mí, ¿no? Que es el final de toda esta rueda de la que ustedes están hablando, que es la indicación, la prescripción, la utilización del cannabis y de qué forma, ¿no? Y eso para nosotros todavía está siendo un desafío, poder tener una regulación clara, poder saber exactamente en qué pacientes poder utilizarlos y que esto no sea controversial, ¿no? en algunos puntos. Así que bueno, nada, abro como fui convocada esta mesa, este bloque, y le doy el paso al doctor Alexis Aguirre como moderador del bloque. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores, a este panel de lujo que tenemos, que nos acompaña, y gracias a todos los que están participando también en esta jornada y que están formando parte también de este bloque de salud. Quiero más que nada, bueno, ya han sido presentados los colegas y los expositores que nos van a acompañar hoy, pero más allá de los títulos, bueno, decir que estamos frente a referentes a nivel nacional, sino gente de primer nivel nos va a estar acompañando hoy. Ya lo mencionaban al doctor Marcelo Morante y la doctora Taratuto, que también hay que comentarles que ella atiende aquí en Comodoro para que después se pongan en contacto y bueno, la puedan
conocer también. Nos estarán acompañando desde la medicina, desde el tratamiento veterinario también a través del cannabis. Así que, sin más, le damos la palabra al doctor Marcelo. Bueno, antes que nada agradecer la presencia de todos ustedes, la invitación. Venir a Comodoro es siempre un desafío y puntualmente en la víspera de que aún la ley no se ha reglamentado, fue parte del proceso del análisis de una ley con mucha ilusión, más amplia que lo que tenía Nación, o sea que siempre fue un poco enamorado por el marco regulatorio de Chubut, pero claramente que del marco concretado en los procesos, y uno siempre dice que la legislación es muy importante, pero las resoluciones que la respalden seguramente le va a dar mucho más respuesta a lo que ustedes demandan. En este contexto muchas veces, si no, la ley es algo vacío que nos contempla a todos y nos contempla a nadie. Digo esto para cuando nos pongamos a trabajar en los procesos y en las mesas, hay que ser parte de las mesas de trabajo y claramente que el Consejo Asesor, y lo digo de la experiencia de cuando se genera el ReproCan, que es la resolución 800, hubo más de 10 reuniones con todos los actores de la sociedad, ADMAT incluido, INASE incluido, y cada uno fue dando su mirada. Y lo interesante de que, para mi mirada, ¿no?, ReproCan es una de las grandes políticas públicas desarrolladas por Argentina en el contexto de la planta de cannabis, tiene una virtud que nos cuesta bastante a los argentinos de cara al mundial, que es algo que nos une, es acercar posturas extremas. O sea, que había que acercar la mirada de la sociedad en neuropediatría y la mirada de una mamá que cultivaba para sus hijos pensando que de alguna forma la pediatría lesionaba a ese niño. O sea, que eran miradas un poco difíciles, pero claramente que la política pública y el estado presente de contención debe conducir esas expectativas y esas miradas para que se logre el consenso necesario. O sea que creo que queda como deber para la legislación de Chubut animarse a sentarse y que de alguna forma transitar los grises y la gradualidad. Porque ninguna ley lo dice de una todos los procesos, hoy estamos hablando de uso en veterinaria, la nueva industria, uso adulto, claramente que la legislación no lo va a decir todo, sino posiblemente la legislación o la resolución respaldatoria. También para ejemplificar eso, es que el ReproCan se origina en el 2020 con la misma ley que se había sancionado en el 2017, la ley de cannabis medicinal, dice que simplemente se va a investigar. Y el reglamento que lo respalda dice en el contexto de la epilepsia y lo va a indicar solamente el médico epileptólogo. Fíjense qué lejos está eso de que hoy tenemos todos ReproCan y transitamos por el país con una protección de legislación penal. Entonces uno entiende que ¿qué fue? ¿La evidencia científica lo que se modificó en este tiempo? No, claramente fue la decisión política y que los actores que se sentaban a discutir fueron flexibilizando su postura. O sea, en un inicio yo fui muy criticado por ReproCan, por más que alguien piense que fui aplaudido, fui claramente criticado porque, por ejemplo, no había sido lo más claro agronómicamente, no había puesto la altura de la planta, la concentración de THC, el balcón donde se podía cultivar, y claramente que esos grises son los que se van a ir respaldando con las resoluciones, porque cada vez que uno encorseta la legislación, si es 1,20 m, el señor policía va a andar con 1 centímetro, 1,21 m adentro. O sea que no hay que caer en escenarios. Cuando uno piensa las ampliaciones de derecho, tiene que cuestionar que no está discutiendo la agronomía de una planta, sino que en el fondo, lo que yo decía hoy, lo que me enamoró, un derecho vulnerado. O sea, ¿por qué un consumo en privacidad que no atenta contra la salud pública tenía en la legislación penal un artículo muy claro, que el artículo 5, que hablaba de 5 a 15 años de prisión? O sea que cuando uno construye política pública, en este caso en el contexto de la planta de cannabis, sea amplio, trate de involucrar que todos los actores se sientan contenidos en derechos puntualmente, y que también se discutió lo de veterinaria, pero ahí hubo un problema. Cuando José llegó con un proyecto, teníamos un fallo
en la parte regulatoria del Ministerio de Salud de la Nación, contrario al Ministerio por un orangután que de alguna forma había demandado al Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, entonces el Ministerio de Salud de alguna forma me frenó en ese proceso porque decían, no solamente que Morante quiere Reprocan para todos los fumones, sino que ahora también lo quiere para los gatos. Esa era un poco la que había que asumir en el año 2020 cuando uno empezaba a crecer como proceso. Digo esto porque 6 años después todos aplaudimos la política pública, pero la política pública se construye dando pasos y sentándose en la mesa, aunque no seas el más simpático de todos. Imagínense que ir al Congreso Internacional de Reumatología, donde todo se basa en la evidencia y en la evidencia regulatoria, el ensayo clínico, decir, con poca evidencia yo defiendo un proceso de derechos. Tal es así que la política de Reprocan fue cuestionada por algún país de la región como una regulación populista. Mi respuesta era contundente. Vos que estás en Uruguay y que tenés el consumo de cannabis habilitado, te va a parecer siempre populista la regulación de Argentina, que te pueden llevar preso simplemente por ser un consumidor de cannabis. O sea que lo populista, lo no populista, lo más amplio, lo más estricto, depende de qué lugar nos paramos. Si uno se parara desde el Ministerio de Salud en el 2020 y tuviera una mirada de la salud pública como un bien a proteger, pero no a medicalizar, porque cuando decimos lo medicalizamos y hablamos solamente de los usos médicos, rápidamente caemos en la trampa de la medicina basada en la evidencia. Alguien me va a preguntar cuántos ensayos clínicos hay en fibromialgia. Ahora, si yo les dijera que la legislación penal inadecuada genera insomnio, ansiedad en un paciente o que puede perder el laburo, no entiende que la salud pública es un proceso que excede claramente a los médicos, que quizás el error fue medicalizarlo. ¿Y por qué medicalizarlo? Porque aquel consumidor de cannabis también se tiene que hacer cargo que era de alguna forma estigmatizado y salió del estigma diciendo, ¿no ves que es medicinal? O sea, no salió diciendo, es mi derecho la autodeterminación del consumo. Salió diciendo, viste que al final esto es bueno para la salud. Entonces, eso que sirvió en un tiempito, ¿no?, para que existiera la autorización para el consumo, vemos que más adelante nos chocamos porque el provisionismo nos sigue y cuando uno en el ARICAME quería generar una licencia y dialogar con todos los organismos competentes, encontraba que en el INASE, en el SENASA, en el ALMAT, en todos los organismos públicos había una regulación contraria al cannabis. O sea que la 27350 que hablaba de la excepción del uso médico a la legislación penal no alcanza para desarrollar una industria. Porque claramente si yo les preguntara a ustedes, y lo dije hoy, ¿el consumo de cannabis de Argentina está vinculado a la encefalopatía epiléptica fármaco resistente? No. O sea que el mercado de la industria, ¿cuál va a ser? El uso adulto. Eso nos tiene que quedar claro porque de cara a una realidad y a una verdad, posiblemente se construya la industria con determinados escenarios, entonces quizás aquel dispositivo clínico que finalmente era un club de cultivo tenga un escenario de pequeño productor. Si lo pensamos dispositivo clínico, va a tener que respondernos con estándares de calidad porque no puede manejar a un niño con encefalopatía epiléptica fármaco resistente si no tiene un médico capacitado en el equipo y si no tiene un producto seguro en el equipo. Yo recuerdo una anécdota muy de aquí, porque fui a ver a una ONG llamada así y me decía, me llaman a las 12 de la noche del sábado para pedirme la medicación para la abuela. Es un escenario que define, o sea que no hay mucho más que opinar después de eso, ¿no? Claramente que si a mí me puede alcanzar la legislación penal, yo me voy a intentar proteger con Reprocan o voy a intentar proteger a mi hijo, no me cabe duda. No quiero mi hijo en el calabozo. Pero un poco más adelante, la sociedad científica me va a preguntar la evidencia en la cual yo baso mi accionar médico y cómo lo justifico. O sea, hablar de una planta ancestral traída a la actualidad tiene que tener determinadas características para poder definir seguridad y eficacia, y esos son los estudios clínicos. Ahora, los estudios clínicos vinculados a una fitoterapia
¿Será en el ensayo clínico doble ciego aleatorizado o será un estudio observacional como que está haciendo el hospital de Puerto Madryn con determinadas características, con un cultivo propio vinculado al CONICET? Eso parece una alianza estratégica y de calidad, aunque algún agente regulador diría no alcanza para que eso fuera registrado como medicamento. Está bien, pero sí alcanza para que aquellos pacientes que se asisten en ese escenario tengan un escenario de seguridad, tienen los médicos, el acompañamiento médico, el acompañamiento del farmacéutico que va a formular y el cultivador que lo hace con normas de calidad. Entonces, nos tenemos que readecuar en paradigmas. Cuando pensamos paradigmas es llamativo porque cannabis nos hace saltar el paradigma propio de nuestra formación médica de sustancia purificada, dosis-respuesta, y muchas veces en las charlas, aproveché para no hacerlo, pero lo planteé a la compañera, y me preguntan, decime Marcelo, ¿cuál es tu esquema de dosificación? Y yo se los podría decir, pero rápidamente le contesto con la trampa. ¿De qué paciente, para qué síntoma, en qué tiempo? O sea que si querés que te dé esa información, me estás pidiendo una dosis-respuesta del ibuprofeno, y yo le voy a aplicar una fitoterapia. O sea que en mi consulta hago una medicina mucho más personalizada si la quiero vincular con una fitoterapia. Ahora, es la única fitoterapia que se puede usar. Ahora se viene la medicina de los hongos, se viene la medicina de los buenos hábitos, se viene la medicina antilongevidad. O sea que cannabis desafió a través del ReproCan una medicina del derecho. O sea que de repente los médicos nos enteramos que los usuarios de una sustancia pueden llegar a perder los derechos frente a una legislación inadecuada. Debíamos saberlo de antes, porque bueno, pero ese tema nos lo habían dado en toxicología y nosotros pensábamos que estos pacientes, personas, debían ir a un hospital de día de alguna forma a rehabilitarse, ¿no? Es un poco escenario de la mirada de cómo uno se puede poner en poder de policía. Entonces el ReproCan resuelve un escenario de aquel momento de asistencia y quizás hoy está resolviendo hasta el nacimiento de la nueva industria. O sea, los I+D cobran un servicio a una ONG que es la capaz de dispensar. O sea que aquello que pensé en el 2020 hoy está magnificado, está potenciado. Pero lo interesante es que es una política pública que nació del diálogo y del consenso. O sea, los argentinos nos pusimos de acuerdo de que no tiene sentido que nos pateen los bolsos, no tiene sentido que nos exploten las casas a las 3 de la mañana y piensan que de alguna forma así nos están ayudando a resolver nuestra salud mental. O sea que ese sería el punto de acuerdo. O sea que una política pública requiere diálogos, armonizar diálogos entre organismos que tienen que de alguna forma funcionar para que el producto aparezca en tiempo y forma, para que un paciente acceda, es el gran desafío que va a tener Chubut. O sea, porque los organismos están acostumbrados a no dialogar. El poder político es lo único que empuja. O sea que una herramienta prohibida es empujada por el poder político y depende de una sociedad organizada, que es la que se sienta a la mesa a decirle, te acepto el gris, vayamos por ahí, pero mi objetivo a largo plazo es quizás otro y otra resolución, y veterinaria, y uso adulto. Si nos quedamos simplemente en el ReproCan, yo me zafé de la gendarmería, me parece que esa no es una conducta de salud pública ni tampoco de sociedad saludable. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos el power? Dale. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y sobre todo con este panel. Yo voy a hablar de los usos del cannabis en pediatría. Mi nombre es Natalia Taratuto, soy pediatra especialista en neurología infantil. Tengo poco tiempo, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. No me digas ahora que sí. Bueno, ¿y cómo se pasa esto? Ahí está, perdón, me pasé. Bueno, estos son los usos del cannabis en pediatría hoy. Algunos con más evidencia, otros con menos evidencia, pero en todos estos hay. O sea, cuando nuestros colegas dicen no hay evidencia para darle a nuestras infancias, bueno, estudien, investiguen, porque en todo esto hay. En epilepsia ya prácticamente no hay lugar a dudas. Es como decía Marcelo, la primera ley que se sancionó para epilepsia refractaria. Sobra evidencia. Tenemos para derrochar, para regalar en casi todas las patologías de epilepsia refractaria.
Pero después también el trastorno del espectro autista, en la condición del espectro autista, que es, la verdad, hoy en día el 80% de las consultas que recibimos en neurología infantil. Trastornos del sueño, movimientos anormales, espasticidad y distonía, inmunidad, dolor y oncología. Obviamente yo soy neuropediatra, solamente me voy a referir a la parte de neurología infantil y a pasarles algo de información que les pueda servir un poco a todos. Lo más importante me parece es que y el único concepto que me interesa que realmente les quede es que tenemos un sistema endocannabinoide. Ya con que les quede eso es suficiente, porque cuando me dicen, no, mi médico no cree en esto, no le parece, no confía, bueno, no es una cuestión de fe el sistema endocannabinoide, es un sistema nuevo que se descubrió en los años 90, que lo tenemos todos nosotros y que no está en discusión. Es como yo no confié en el sistema digestivo, no creía en el sistema digestivo y nadie me preguntó. Existe, lo tenemos, está y hay que conocerlo. Está en pañales, puede ser, se está investigando un montón, en montones de patologías diferentes, hay que estudiar, hay que meterse en el tema y ya eso me pone contenta si ya les queda como concepto. Y el concepto es que tenemos unas sustancias endógenas muy parecidas a las de la planta de cannabis que se van a unir a estos receptores, cannabinoide tipo 1 y cannabinoide tipo 2, y tantos efectos tiene en tantas patologías diferentes porque fíjense en dónde están repartidos los receptores, en todo el cuerpo. Por eso tantos efectos tan diferentes desde el dolor, la epilepsia, el trastorno de ansiedad. ¿Por dónde están los receptores? Y a mí me interesa en el sistema nervioso. Fíjense en el sistema nervioso central, en dónde están. Están en todos lados. Por eso tantos efectos tan específicos en neurología. Bueno, en epilepsia, como les decía, no hay mucha discusión. Ya, la verdad es que al principio éramos bichos raros los que íbamos a los congresos y hoy en todos los congresos de epilepsia se habla de cannabis en todas las charlas. En primera instancia, en segunda, en tercera, pero en todas está el cannabis como parte de la farmacopea. Saber que la padece el 0.5% de la población y que la verdad que el 70 o el 80% de los pacientes tienen buena evolución, tienen buen pronóstico, eso no nos interesa hoy. Nos interesa quizás este 20-35% que no responde, que son las famosas epilepsias refractarias que hablamos tanto desde que se sancionó la primera ley. Las causas no nos importan, hay diferentes tipos de causas de epilepsias, pero en pediatría las principales son las encefalopatías epilépticas, que son esta larga lista que por ahí no nos importa en este momento. Pero al que le importa, o al que conoce a alguien que la tenga, o al que tenga algún paciente, puede buscar información y va a encontrar para cualquiera de estas evidencia. Hay evidencia científica, más o menos, pero hay evidencia para todas. Traje algunos ejemplos, que no me voy a meter en esto para no aburrirlos, pero hay de todos. Hay el síndrome de Dravet, hay el síndrome de Lennox-Gastaut, hay del síndrome de West, de la esclerosis tuberosa, de lo que les interese. Hay estudios doble ciego, controlados y con placebo, que es lo que la comunidad científica nos pide. Y el mecanismo de acción, bueno, esto lo traigo para recordar que el THC no es más la palabra en pediatría, para nada. Es como todo, cualquier molécula. Hay que ver para qué la damos, a qué dosis la damos y buscando qué fin. Y recordar que el THC lo que hace es inhibir la liberación de neurotransmisores excitatorios, y eso es lo que hay principalmente en la epilepsia, una hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, si estamos inhibiendo que esos neurotransmisores se liberen, el THC no es un demonio en este caso. Pero la vedette claramente es el CBD, que tiene un montón de puntos de acción diferentes, que tampoco los quiero aburrir con esto, pero tiene diferentes sitios de acción y lo que hace también es disminuir la liberación de neurotransmisores excitatorios, ¿sí? Por diferentes vías, sobre todo disminuyendo la entrada de calcio a la célula. Por estas vías, inhibiendo algunas otras vías, y fíjense, tiene más sitios de acción. Es como para la dama y el caballero, ¿no? Montones de cosas para las cuales funciona, ¿no? Inhibe la enzima que degrada la anandamida, entonces aumenta la anandamida en el espacio sináptico, tiene el mismo efecto que el THC, porque actúa en el mismo lugar, es agonista del receptor GABA, que es inhibitorio, entonces nos ayuda a inhibir toda esta hiperexcitabilidad, y se une al receptor cannabinoide tipo 2 en la glía, que nos va a ser antiinflamatorio, que también es muy importante en este caso. Para resumirles un poco, para no cansarlos, en epilepsias refractarias sobre todo sí usamos el cannabidiol, ¿sí? El quimiotipo 3, por estos diferentes sitios de acción que se saben hasta hoy, pero se sigue investigando. Las dosis son variables, como decía Marcelo, no hay una dosis, eso es muy personal de cada paciente y del seguimiento que uno le va haciendo. Pero la evidencia nos habla, miren, del rango enorme, de entre 2 y 50 por kilo, un montón. Siempre recomiendo gota a gota, paso a paso, e ir acompañando a cada familia. Se sabe que mejora las crisis. Los chicos con encefalopatías epilépticas tienen de decenas a cientos de crisis por día y les disminuye a la mitad. Y eso es un montón, asociado a sus fármacos de base, por supuesto.
Después sí, claramente hay que regular con las medicaciones que toma, hay interacciones medicamentosas, pero no por el cannabis, sino que los que somos médicos sabemos que cuando damos dos fármacos hay interacciones, tenemos que conocerlas para poder evitar los efectos adversos. No es que porque le damos cannabis no podemos dar algunos antiepilépticos como me ha pasado. Me han dicho, no, mi médico no me quiere dar cannabis porque toma ácido valproico. No, no hay contraindicación, todo lo contrario, se potencian, son amigos, está buena la asociación, pero hay que tener los cuidados y los recaudos necesarios. Y los efectos adversos, la verdad, son de leves a moderados, más leves que moderados y dosis dependientes. Así que no es riesgoso para dárselo a nuestros pacientes niños y niñas. Sigo con el trastorno del espectro autista, que como les digo, está en franco aumento, ¿sí? No tenemos estadísticas en Argentina, pero las estadísticas mundiales hablan de 1 en 100 a 1 en 50 niños. Y es cierto que vemos muchísimos pacientitos con problemas en el desarrollo en general. Predomina en varones y sobre todo tiene síntomas centrales que tienen que ver con un trastorno en la comunicación, la interacción social con patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Esos son los ejes centrales que los llamamos. No encontramos la causa, solamente al 10% les encontramos realmente la causa hoy, se le echó la culpa a montones de factores diferentes, pero la verdad es que no lo sabemos y a los médicos no nos gusta no saber. La realidad es que el 90% de las causas son desconocidas y cuando son desconocidas sacamos un poco la guitarra y decimos que es multifactorial, que hay efectos genéticos, ambientales, bueno, no sabemos, la verdad es que no sabemos. Los ejes centrales que les comentaba y todas las comorbilidades asociadas que tiene, ¿sí? Montones de comorbilidades, trastornos de ansiedad, del sueño, conductas disruptivas, etcétera. Es muy complejo el manejo de un paciente con condición del espectro autista. Aprovecho para bajar línea a mi opinión, que acá en Comodoro disiento bastante con mucha gente. El diagnóstico es clínico, siempre es clínico, tenemos que tomarnos el tiempo para estar con el paciente, no hacer derivología y test. Hay que conocer al paciente y a la familia. Y el tratamiento siempre es interdisciplinario, se trabaja en equipo, si no se trabaja en equipo esto no funciona. Y en el equipo entran también los cultivadores, ¿no? Los terapeutas, las familias y nosotros los profesionales de la salud. Hay hoy una oferta ilimitada de tratamientos para los pacientes, pero así como el cannabis me parece que es lo mismo, hay que conocer a ese paciente, conocer a esa familia y ver qué es lo que necesita en particular. No es una carrera contra el tiempo y ponerle 15 terapias a un chico, sino ir viendo qué va necesitando en cada momento, igual que con el cannabis. Medicaciones hay montones de ofertas de medicación y a nadie de esto, a ningún médico que receta esto, nadie le hace ninguna pregunta, yo te doy risperidona, te doy aripiprazol, vos vas, lo compras en la farmacia y listo. Nunca nadie me invitó a dar ninguna charla de los usos de la risperidona en pediatría, ni de la melatonina, ni de ninguna de estas, porque se compran en la farmacia, se recetan, listo, y ningún paciente ni ningún profesional se pregunta nada. Y muchas de estas medicaciones no están aprobadas en niños. Muchas medicaciones tienen efectos irreversibles a largo plazo y vuelvo a decir, nadie se lo cuestiona. En cambio el cannabis sí, estamos haciendo charlas y explicando y comentándoles, sabiendo que los efectos adversos realmente son nulos al lado de los de estas medicaciones. Y otra cosa de estas medicaciones, que no estoy en contra porque también las administro obviamente, es que ninguna actúa sobre los síntomas centrales del autismo. La mayoría actúa sobre las comorbilidades, el sueño, la conducta, la hiperactividad, la concentración. ¿Qué se postula acá con relación al espectro autista? Bueno, es difícil porque no sabemos la causa en realidad, tampoco. Pero bueno, se sabe que la anandamida como neuroprotectora del sistema nervioso es uno de los mecanismos que se postula. También como un desbalance entre la excitación y la inhibición GABA, y sabemos que es agonista GABA, entonces eso podría funcionar. También es un receptor serotoninérgico y eso es prácticamente la misma función que todas las medicaciones antipsicóticas que se administran, así que esas son más o menos la idea. Pero sobre todo hay algunos estudios que están en investigación, se postulan como teorías y solamente se las quiero compartir, y es que los chicos con trastorno del espectro autista tendrían un tono cannabinoide bajo. Y se ha visto en algunos estudios que, por ejemplo, en comparación los niños con autismo con neurotípicos tienen más baja concentración de anandamida en sangre y en otro trabajo también los precursores cannabinoides, más bajos que niños neurotípicos. Esto es una teoría, se postula, está en investigación, me parece sumamente interesante y se las quería compartir. Entonces, bueno, se postula si esto no podría ser en algún momento que se pudiera dosar un biomarcador para el autismo. No tenemos ninguno. Bueno, podría ser. Es una línea, como les digo, que me parece recontra interesante. Trabajos hay menos. Les conté, íbamos de mayor a menor evidencia. Hay menos. Tenemos algún estudio doble ciego, tenemos algunos estudios interesantes. Solamente les traigo uno porque es el último que salió, que es del Garraham, y sabemos del prestigio del Hospital Garraham, que es un estudio observacional y prospectivo, que querían ver qué pasaba con 20 pacientes con autismo
con conductas repetitivas resistentes al tratamiento, o sea, que no respondían a la medicación habitual, trastornos de conducta, discapacidad intelectual, que no respondían ni a terapias convencionales ni a la medicación habitual. Y miren lo que vieron, que hubo mejoría en el 90% de los pacientes. En el 30%, ¡ay, qué feo que quedó! En irritabilidad, retraimiento social e hiperactividad. Y el 50% en el comportamiento restringido y repetitivo. Y el comportamiento restringido y repetitivo es un eje central del autismo. Y empezamos a hablar de ejes centrales del autismo con el cannabis. Ninguna mejoría en el 10, los efectos adversos no me importan mucho, pero fíjense otra cosa que interesante, que el 40% de los pacientes de este trabajo se le pudo sacar algún tipo de medicación, incluso suspender, ¿sí?, asociados con cannabis. En definitiva, bueno, yo en lo personal uso acá Full Spectrum, prefiero usar la planta entera cuando trabajo con chicos con autismo porque el THC es lo que los conecta. Las dosis son también, les traje algo más o menos para que lo tengan, pero es súper variable, pero vamos de 0.1 a 10 por kilo. Esta teoría que les comentaba recién del tono cannabinoide más bajo en los chicos con autismo, pero los efectos terapéuticos en general que vemos son mejoras en la conducta, ataques de ira, en la comunicación. Comunicación es un eje central del autismo. Empezamos a hablar de ejes centrales del autismo. Sueño, comportamiento restringido y repetitivo, otro eje central del autismo, que no lo vimos con ninguna de las otras medicaciones. No te quiero mirar. Espasticidad, entonces se van a olvidar el caso clínico. Qué pena, se lo van a perder. No, yo ya lo vi. Bueno, encefalopatía crónica no epiléptica, no evolutivo, lo que antes se decía parálisis cerebral, no importa, lo voy a pasar rápido porque me quedan 3 minutos. En definitiva, la clínica de estos pacientes que tienen una lesión en un cerebro en desarrollo puede ser espasticidad o puede ser distonía. Tienen montones de otros problemas asociados, montones de tratamientos que se le pueden ofrecer a nuestros pacientes, no es solo cannabis tampoco. Paso, y les cuento 2 trabajos solamente por no demonizar el THC. No hay muchos trabajos, hay poquitos, sobre todo en pediatría, pero esto es de una unidad de cuidados paliativos pediátricos, o sea, pacientes con espasticidad resistente a todos los tratamientos habidos y por haber, les dieron THC sintético. A 16 pacientes y el 75% tuvieron una mejoría significativa en la espasticidad grave resistente al tratamiento. Sigamos. Otro chiquitito trabajo de pediatría con pacientes con trastornos motores complejos. También se le dieron 2 preparados a predominio de CBD, pero con diferentes concentraciones de THC, y vieron una mejoría significativa en la espasticidad, la distonía, las dificultades para el dormir, la intensidad del dolor y la calidad de vida en todos los pacientes. ¿Tengo tiempo para el caso clínico cortito? Bueno, perfecto. Este es Alejo, todos nosotros lo conocemos. Alejo ya es casi hijo sobrino de todos nosotros. Hoy tiene 18 años, tiene encefalopatía crónica no evolutiva, ataxia y distonía. Él nació de un embarazo normal, de una cesárea que tuvo un espasmo uterino, con un Apgar 910. Bueno, déjame dudar, ese Apgar es imposible, pero sí, así decía en su historia clínica. Antes de las 24 horas de vida presenta depresión del sensorio con dificultad respiratoria e ingresa a respirador. Le hacen una ecografía cerebral con dilatación de los ventrículos laterales y le hacen diagnóstico de una hidrocefalia aguda. Luego una tomografía donde ven también un hematoma de la fosa posterior que requiere drenaje quirúrgico. Bueno, Alejo, antes de probar el cannabis, lo van a ver ahora. Tenía una tremenda distonía, o sea, estos movimientos repetitivos sin sentidos continuos todo el día, que a la vez genera dolor y obviamente una calidad de vida bastante fea. Fíjense la posición cefálica, aparte también. O sea, esto era todo el día, este bailoteo de Alejo era todo el día. Caminaba con andador por su ataxia y aparte tenía reflujo, eso ya por ahí como una anécdota. La mamá de Alejo es una compañera nuestra, odontóloga Mariana Ríos, inquieta, como toda madre que quiere lo mejor para su hijo, obviamente, escuchó hablar del cannabis, probó un quimiotipo 2 y a los 10 días de probar el quimiotipo 2, este es Alejo, que caminaba con andador, como les contaba recién. Tiene su ataxia, la tiene algunos movimientos distónicos, pero nada que ver con lo que vieron recién. Cuenta Mariana que abrir la puerta del auto era algo imposible para él, no existía eso en su rutina. Lástima no se escucha el sonido, pero no importa. Bueno, y hoy Alejo es un adolescente que ya terminó el secundario, que fue a una escuela común, con un acompañante sobre todo por las cuestiones motrices. Y acá lo pueden ver, solo recibió cannabis, nunca recibió otra cosa, un ratio 1:1, quimiotipo 2,
con un terpeno cítrico, porque eso le mejoraba el reflujo. Y ahí lo tienen. Si alguien conoce a alguien con distonía, con ese tipo de movimientos anormales, sacar una botella de la heladera, abrir la tapita y servirse bebida es una tarea titánica, no existe. Y este Alejo no hoy, pero hace un año sí. Bueno, nada más que decirles, creo que cae de maduro y bueno. Gracias. Creo que las infancias, el cannabis es una herramienta terapéutica más a la hora de pensar los tratamientos, con muchos beneficios potenciales y pocos efectos adversos que pueden generar muchas mejoras en la calidad de vida hasta que la evidencia llegue y crezca. Bueno, muy lindo. Y muy emotivo también al final, tremendo. Te gusta, ¿no? Y dejaste la vara allá arriba y ahora que no tenemos un power. Bueno, ahora entran todos los perritos que vienen con sus frasquitos de aceite. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Mazabó, soy médico veterinario, soy de la ciudad de Neuquén y soy miembro fundador de la Asociación Civil Veterinarios Canábicos Argentinos, junto con Fiorella, y también soy miembro de la Sociedad Argentina de Endocannabinología y Terapéutica Canábica. Tenemos un PowerPoint realmente, pero está preparado para la charla que vamos a dar a las 17. O sea, esto es para dejarlos así con ganas de que vayan a la sala B a las 5 de la tarde. Más o menos un poquito hablando de la historia nuestra y de la historia del cannabis en medicina veterinaria. Mucha gente piensa que nos subimos a un carro los veterinarios de medicina humana o una moda, pero realmente hay evidencia científica que el cannabis se usaba en el siglo XII en la India en animales de granja. O sea, ya de hace mucho rato se está utilizando. Y nosotros lo que estamos haciendo es aplicarlo en las terapias de nuestros pacientes, justamente como una herramienta terapéutica más. Lo usamos como un complemento. En algunos pacientes lo usamos como medicación única, pero en general va a veces complementando otras terapias y con muchísimos resultados excelentes, porque es lo que básicamente nos manifiestan los tutores y es lo que nosotros podemos evaluar en los pacientes cuando van a la veterinaria. La terapia es una terapia, como decía Marcelo también y Natalia, es una terapia, no es lo que estamos acostumbrados, sino que es una terapia más artesanal. Digo más artesanal porque necesita de un acompañamiento, necesitamos de un feedback con los tutores que nos van contando cómo vamos y en base a eso nosotros vamos haciendo el tratamiento, vamos corrigiendo, cambiando a veces de quimiotipos o combinando distintos quimiotipos. Porque no es como nosotros hoy, te duele la cabeza, tomas un ibuprofeno y calculás que en media hora se te va ese dolor de cabeza. Son terapias que normalmente los efectos a corto plazo no son evidentes, salvo en algún paciente que tiene un sistema endocannabinoide, nuestros pacientes, los animales no humanos, tienen un sistema endocannabinoide igual al de los humanos, ¿sí? al nuestro. Entonces, los efectos de la planta de cannabis van a estar dados sobre los mismos receptores que actúan en los pacientes humanos, ¿sí? Entonces, por eso también nuestro trabajo o el uso es una herramienta eficaz en las terapias que nosotros encaramos, ¿no? Les decía, necesitamos constantemente un feedback porque no siempre vamos a tener el efecto inmediato, entonces hablamos con los tutores y les explicamos justamente esto porque hay mucha ansiedad muchas veces porque no funcionó al segundo día de toma y dejan el tratamiento y lo abandonan. Entonces, esta explicación ayuda mucho a que las terapias continúen y nosotros, con los resultados que vamos teniendo, vamos demostrando también a los tutores mismos y a la sociedad misma, porque estamos haciendo trabajos de investigación, presentamos también trabajos científicos, hay evidencia científica a nivel mundial del uso de cannabis, THC y CBD, ¿sí?
que nos apoyan y nos avalan en lo que nosotros hacemos. Pero realmente la evidencia científica que se le exige a la planta de cannabis, nosotros la tenemos día a día en el consultorio. Si bien tendríamos que pasarlo a un papel, pero nosotros sabemos y nosotros avanzamos en este trabajo siempre porque confiamos en lo que nosotros hacemos. Y en cuanto a lo que es dosificaciones, como decía Natalia, los márgenes son amplios, son muy amplios, tanto nuestro paciente con los pacientes humanos, y no vamos a encontrar una dosis inmediatamente, sino lo que tenemos que hacer es ir evaluando la progresión o el avance del tratamiento y así ir corrigiendo muchas veces, ¿sí? Y no solo nos quedamos con esto, sino que también lo que nos permitió el cannabis a muchos veterinarios es abrir la cabeza y ver tratamientos más integrales, tratamientos que no solo implementando un tipo de medicina, en este caso el cannabis u otros, sino que corrigiendo la alimentación. Se está hablando mucho de alimentación natural en veterinaria, se están dejando de lado los ultraprocesados, estamos fortaleciendo a través también de estas cosas, estamos fortaleciendo el sistema endocannabinoide, que es básicamente de lo que donde nosotros vamos a trabajar y lo que nosotros tenemos que fortalecer, tanto con el cannabis como también con otros medios como les decía, el tema de la alimentación. Y los usos son muy amplios, los usos en medicina veterinaria también son muy amplios. Eso se lo dejará a Fiorella, que es lo que va a hablar ahora un poquitito, pero sepan que no solamente se usa en una patología, sino como en medicina humana, nosotros en medicina veterinaria lo implementamos en un montón de patologías, ya que vamos a trabajar sobre muchos síntomas específicos. Nunca hablamos de cura, siempre los tratamientos son paliativos, porque cuestiones, supongamos, de artrosis o dolor crónico, no lo vamos a curar con ningún medicamento, entonces nosotros hacemos un tratamiento paliativo sobre el dolor, por ejemplo, ¿no? Como tantas. Pero bueno, no los aburro más con esto y le doy a Fiorella, para que continúe. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Fiorella Gianbartolomei, también soy médica veterinaria de Trelew, Chubut, miembro fundadora también de Veterinarios Canábicos Argentinos. Y bueno, más o menos lo que explicaba José, en nuestros pacientes el tema de los cuidados paliativos también se usa para pacientes oncológicos, para pacientes con epilepsia. Tenemos un amplio espectro digamos, de patologías a tratar o acompañar, digamos, con el cannabis medicinal. Así que, bueno, obviamente la comunicación con los tutores es muy importante para saber cómo avanza esa sintomatología. También se usan diferentes quimiotipos concentrados con THC y CBD, que sobre todo eso, no hay que tenerle miedo al uso de THC en los animales. Si bien, bueno, después voy a explicar un poco más el tema en la próxima exposición, los perros tienen una mayor concentración de receptores CB1 en el sistema nervioso. No hay unos efectos adversos que puedan llegar a complicarles la salud. Entonces, acompañar patologías con cuidados paliativos, con aceites de cannabis, la verdad que es muy efectivo en nuestros pacientes y bueno, es una medicina a implementar, ¿no? Bueno, no hay mucho más. ¿Y un recorrido por los usos? ¿En qué lo usamos? Bueno, y un poquito sobre los usos en sí, o sea, epilepsia, por ejemplo, epilepsia refractaria, como decía Natalia, en niños o en adultos también, pero nosotros en medicina veterinaria utilizamos mucho el cannabis, no solo CBD, también usamos, muchas veces nos basamos en las respuestas del paciente, pero no solo CBD, sino que también usamos quimiotipo 2, o sea, productos equilibrados, y en algunos casos de epilepsia también usamos THC, ya que hay distintos tipos de epilepsias estructurales donde se evidenció la disminución el aumento de los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso, a nivel del hipocampo, lo cual favorece el efecto o el tratamiento usando THC. También lo usamos en dolor crónico, ya sea dolor neuropático, dolor osteoarticular. También lo utilizamos en pacientes con diabetes. El CBD nos ayuda mucho a mantener a raya la glucemia, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana se está usando también. El CBD, el THCV, el THCA, distintas moléculas de la planta
nos ayudan a mantener los niveles de glucemia. Lo usamos también en pacientes con secuela de moquillo. En pacientes con secuela de moquillo, calculo que alguien ha visto, son los perros que quedan con tics después de la enfermedad. El moquillo es una enfermedad bastante peligrosa, donde muchos pacientes mueren. Los que sobreviven, muchos quedan con secuelas neurológicas, que son tics, que les dificultan descansar, les dificultan comer, les dificulta desplazarse. Y el THC en estos casos nos ayuda un montón y hemos logrado hasta hacer desaparecer estos tics en algunos pacientes. También en problemas de comportamiento, problemas de piel, ¿sí? Cuidados paliativos, como decía, en oncología, básicamente para generar bienestar en estos pacientes que están en un tramo terminal de su vida y favorecer el descanso, estimular el apetito, ¿sí? La relajación. Son cosas muy importantes, no solo para el paciente, sino también para la familia, ¿sí? Como decían también hoy en la otra charla, hoy estamos hablando de familia multiespecie, hoy ya no hablamos del perro del fondo o el gato que está todo el día y que no saben qué hace el gato, sino que son familia multiespecie. Para muchas familias son hijos, son hermanos. Entonces, cuando nosotros aliviamos al paciente, también le estamos dando un alivio a esa familia, ¿sí? En pacientes terminales, en acompañamiento en fin de vida, ¿sí? Los pacientes ellos ya que están en sus últimos días, hemos detectado que con niveles altos de THC también logramos un mejor descanso, ¿sí? Y disminuimos mucho el dolor en muchos de estos casos, ¿sí? Entonces, la gama es muy amplia en donde nosotros podemos implementar la terapia y bueno, básicamente seguimos estudiando, seguimos aprendiendo de nuestros pacientes y nosotros mismos seguimos generando la evidencia científica que a veces tanto requieren los gobiernos o las autoridades, que generando todos los días, día a día, nosotros generamos evidencia científica sobre estos pacientes. Así que bueno, para seguir ampliando, a las 5 de la tarde nos podemos ver en la sala B, porque ahí sí vamos a tener un rato más y podemos sí hablar más relajadamente de todo esto. Así que bueno, muchas gracias. Bien, nos ha quedado tiempo para alguna pregunta. Gente del auditorio, si quiere consultar, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones, muy buenas las exposiciones. En particular, quería consultar a los efectos del uso veterinario. ¿Dónde obtienen? ¿A través de organizaciones? ¿Cómo obtienen los distintos quimiotipos? Sí, a través de asociaciones civiles o, bueno, muchos veterinarios también que pertenecen a otras asociaciones civiles y de cultivo se obtienen los extractos. Siempre buscamos que sean extractos seguros, analizados, que tengan las concentraciones de cannabinoides que requiere la patología a tratar y bueno, esa es la manera, digamos. Porque hay muchos aceites de cannabis comerciales para mascotas, pero nosotros desde la asociación civil hemos mandado a analizar ese tipo de aceites y no tienen las concentraciones que dicen las etiquetas y por eso no son efectivos y por eso, digamos, muchas veces la gente renuncia a la terapia porque, bueno, empieza con un aceite que compró en forma comercial y bueno, no le sirvió, te dicen no sirve. Pero bueno, la realidad es que esa es la forma de adquisición, ¿no? Con una asociación civil de respaldo. Y una aclaración, como decía Fío, más allá de esos fraudes en relación a los aceites que no tienen nada, hemos hecho analizar desde la asociación, hemos hecho analizar aceites Royal y otras marcas que no voy a decir, pues no las recuerdo realmente, no, Royal lo digo porque, pero que no tienen nada, que tienen solo aceite de oliva. Entonces, esos fracasos terapéuticos que podemos llegar a tener, no se lo podemos asociar al cannabis. Y por otro lado está también las adulteraciones, que es algo un poco más grave, porque han aparecido aceites con tramadol, por ejemplo, que un tramadol sí va a calmar el dolor en algunos pacientes, pero también aparecieron aceites con paracetamol. Y el paracetamol en los gatos es tóxico y los puede matar. Entonces, el cannabis sabemos que los efectos adversos son mínimos, no hay dosis letal, entonces no vamos a matar a ningún paciente. Pero si un gato toma un aceite con paracetamol y se muere, obviamente la culpa va a ser del cannabis, ¿sí? Porque básicamente esa persona compró un aceite de cannabis. Para hacer una aclaración en el uso humano, ayer estaba en un congreso de cuidados paliativos y alguien me planteó
si para indicar cannabis el médico tiene que estar inscrito en el ReproCan. No, el ReproCan es un registro de autocultivo o cultivo asociativo. Cualquier médico con matrícula vigente puede hacer una prescripción médica porque hay medicamento en base a cannabis, hay especialidades vegetales en base a cannabis y hay magistral en base a cannabis. O sea que hay 3 escenarios que no tienen nada que ver con el ReproCan. El ReproCan vincula un escenario que intentaba hacer retroceder legislación penal. Estos 3 escenarios cumplen buenas prácticas de certificación de cultivo y manufactura y se compran en la farmacia como si uno comprara una benzodiazepina. La especialidad vegetal incluso no requiere receta archivada. O sea, digo esto para que uno pueda saber en ese escenario, un escenario de medicamento, llamémosle así, y que la pregunta sería, ¿qué potencia tiene este analgésico? Yo hago dolor. Básicamente hago dolor porque 1 de cada 4 habitantes del mundo van a tener dolor crónico. O sea que es una patología extremadamente frecuente. Y el escenario de la búsqueda de esta fitoterapia se parece más a un magistral donde yo voy sacando distintos compuestos activos de la planta, CBN, CBG, THC, THCB. Aunque el THC quedó atrapada en lista 1, hay muchos fitocannabinoides y terpenos que no quedan atrapados en esa legislación, entonces uno lo puede hacer a través de una farmacia magistral. Y esa es una de las cuestiones que las provincias no delegaron en Nación. O sea que una de las salidas regulatorias y de calidad de procesos claramente que son las formulaciones magistrales. O sea, entiendo que el autocultivo es importante por lo que significó para no ir preso. Pero más allá, nuestros pacientes que no se piensan presos, sino que se piensan cómo impactar en mi insomnio, ansiedad y dolor, pueden acceder a un magistral que se elabora en farmacias magistrales y que uno puede ir variando los componentes bioactivos y buscando los efectos que necesita, porque la gran parte de las patologías tienen condicionada calidad de vida, calidad de sueño, calidad de humor. Entonces, ese escenario es en el que más cómodo se siente cannabis, sería una medicación amigable. Ahora, cuando uno lo quiere poner en la escala de la OMS, se llama de potencia analgésica, uno diría que es un buen compañero. O sea que yo lo puedo combinar con otras herramientas, no para el dolor agudo de un postoperatorio, posiblemente para acompañar a alguien que posterior a la cirugía quedó con un dolor residual de intensidad 4/10. Bueno, ese es un buen candidato a acompañarlo con una herramienta magistral en base a cannabis. No conozco las farmacias magistrales de aquí, pero básicamente requieren una regulación, que claramente el Ministerio de Salud de la Nación puede incidir, pero requiere una regulación que la materia prima esté certificada. O sea que la farmacia magistral debe generar las buenas prácticas, pero comprar materia prima en base a cannabis certificada, y teniendo en cuenta esto que digo yo, el porcentaje de THC, que es una trampa regulatoria, que es la 19303, que dice que al estar en lista 1 no podría ser parte de magistrales. Pero sí claramente que la salida jurisdiccional es alentar a las producciones magistrales en el territorio, como hace el Hospital de Puerto Madryn. Entonces tiene ahí un estudio observacional en insomnio, ansiedad y dolor vinculado a magistrales que permiten, por ejemplo, reducir opioides, reducir benzodiazepinas. O sea, ese parece la salida que actualmente tenemos regulatoria, pero para eso hay que empoderar el territorio, porque nosotros podemos quedar pensando quejándonos que hace 9 meses que no me salió el ReproCan. Eso es un escenario concreto. Pero claramente el por qué no se desarrollan magistrales y escenarios en hospital público y acompañamiento médico no se lo podríamos pedir al Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Eso es muy de nuestra salud pública y de nuestra salud territorial. Esas son deudas propias nuestras que tenemos que resolver con esta nueva ley y tener esa mirada de que los magistrales es una salida y una facultad no delegada, o sea que ALMAT no interviene en ese escenario. Digo para que no seamos parte de la crítica, sino de la solución. Bueno, gracias por la intervención de cada uno, la verdad que muy buenas, muy claras y emotivas además. Nosotros, acá voy a retomar el tema y me parece que justo lo dejaste en ese lugar, que es cómo enfocar un aspecto reglamentario que mejore y preserve esta idea federal de facultades no delegadas a nivel nacional. Entonces, da la impresión que ahí hay hay un renglón completo
que facilitaría el componente de la comercialización en torno, y sobre todo el acceso más universal, en torno al fortalecimiento de las farmacias magistrales para que puedan proveer distintas combinaciones posibles en el uso del cannabis. Seguramente eso mismo hasta podría formar parte de accesos veterinarios, probablemente habría que visualizar un poco eso, pero tampoco está prohibido hasta que yo sé. Traté de leer todo lo que pude, pero bueno, seguramente me falta mucho. Tampoco estaría prohibido que distintas recetas magistrales puedan ser de uso animal, digamos, no pareciera que fuera así. Entonces, ahí parece haber un nicho. Ahora, la otra parte es cómo transitar, por así decir, en términos de logística, entre la producción de la planta, la formulación de los extractos con diversa naturaleza, etcétera, ¿no? Y todo eso, cómo llegamos a la farmacia. Ahí nos está faltando un renglón en cómo considerar el componente, no, pero el renglón dejando de lado el ReproCam como bien. elemento bien planteado que tiene su propia especificidad. El renglón que falta es el tránsito interjurisdiccional, no el tránsito local. O sea, la provincia no delegó en Nación el transitar con productos controlados desde el Ministerio de Salud y de la autorización del Ministerio de Salud. O sea, que ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resolvió ReproCam? A ver, es con diálogo. Déjame, claro, Sí. Entiendo la idea del diálogo, la idea ahora, a ver, tratemos todos de llevar una propuesta ahora. Concretamente. Una propuesta whisky. A ver, digo. Bueno, concretamente. Bueno, con él y ¿qué le pedimos? Que nos Puerto autorice al tránsito. Puerto Madryn tiene hoy un desarrollo farmacéutico en el cual tiene un cultivo con certificado y una farmacéutica que formula para un determinado paciente, avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, y yo se lo avalé como Ministerio de Salud de la Nación, pero no era necesario mi intervención. O sea que Salud de Provincia de Buenos Aires lo podría haber resuelto. Eso tiene una cadena de valor, o sea que la producción uno la podría orientar a fortalecer esos escenarios de calidad de proceso, porque eso requiere determinado y flujo de dinero para generarlo. El segundo renglón que estamos conversando para Sí. tratar de pensar una estructura sería que el aval de la Secretaría de Salud Provincial definiría la posibilidad de la circulación al interior. Totalmente. Luego de eso solo nos quedaría pendiente la circulación federal, digamos. Totalmente. Sería así. Totalmente. Ok. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Bueno, ya tenemos alguna idea, ya saben, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario un poco al respecto de eso, que ya hubo algunas instancias de diálogo post-ley entre los tres ministerios a nivel provincial, salud, producción y seguridad, y que tenía entendido que realmente habían llegado como a bastante acuerdo y bastante unanimidad. Se hicieron reuniones con todos los actores y todo, que la reglamentación, medio como que lo que faltaría es la firma del gobernador. Y eso es lo que no está. Yo creo que nosotros, por lo que leímos, los borradores que leímos, estaban re bien. El problema es que alguien lo tiene que firmar. Por eso, pero no está la reglamentación, pero fíjate que está la mesa de trabajo donde se sentó al policía, al de producción y la farmacéutica. O sea que esos son los escenarios concretos y de la vida real que lo que va a suceder. Lo otro es una legislación que seguramente tiene una ganancia política, llamémosle así, pero concretamente toda esa ganancia política hay que llevarla a un eje operativo y concreto. Aquí en Chubut hay gente que está trabajando muy bien esos escenarios, que le falta el marco regulatorio, pero aún así siguen trabajando y siguen mejorando la calidad de vida de pacientes en el hospital. Bueno, a eso lo único que le falta es la frutilla de la torta, que es reglamentemos eso, entonces ese escenario se va a ampliar y va a ser posible que inversores vengan a alimentar ese proceso, porque la industria van a ser con reglas claras y con seguridad jurídica. Si nosotros no generamos el reglamento en Chubut, no hay seguridad jurídica y claramente que el inversor no nos va a ver con buena cara. Pero eso es un escenario que no digo que sea sencillo, pero lo más difícil es lo que están haciendo estos gauchos en el hospital, seleccionando pacientes, dándole productos de cultivo definidos con calidad. O sea, ese escenario en Chubut ya viene sucediendo y de hace años. Entonces, exactamente. Bien, hemos cumplido con el tiempo, hemos tenido un bloque de salud humana y veterinaria muy productivo, hemos logrado lo que queríamos, impactar a nuestro público, que es amplio, es variado, hemos captado el interés y hemos aprendido también, logramos un clima cálido, amistoso, y desde el lado del público de Comodoro agradecemos a
a los médicos que nos acompañan hoy, que se han tomado el tiempo, la distancia, y bueno, los esperamos, valoramos su presencia y les agradecemos nuevamente. Un aplauso pido para ellos. Así pasó entonces, amigos, este bloque, el bloque número 3, Salud Pública, Mesa de Salud Humana y Veterinaria. Marcelo Morante, Fiorella, Jean Bartolomé, Maite Muñoz, que no vino, pero envió a gente representante del Hospital Alvear para estar aquí con nosotros. Natalia Taratuto y José Ignacio Mazabo. Aplauso fuerte para ellos nuevamente. ¿Les parece? Ahí para la foto.